donde a ti te ha placido el darnos la vida, y todo con un propósito de seguir haciendo tu obra, seguir haciendo tu voluntad, porque no tendría sentido la vida si no engranamos con tus propósitos. Ayúdanos siempre a visualizar, a entender del porqué de todas las bendiciones, para que seamos personas agradecidas, Señor, y nos volquemos a ti para poder hacer las cosas prácticas dentro de tu obra que a ti te agradan. A partir de hoy, Señor, toma el control de todo lo que aquí se realice, desde este día hasta el día domingo en los dos servicios. Todo lo que tú hagas, reconocemos que no debemos de atribuirnos nada a nosotros mismos, sino que todo redundará para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice a toda tu grey en general, bendice a los oyentes de la radio, bendice a los que estarán viendo este video a través de las redes sociales. Señor, te lo pedimos en Cristo, tu Hijo, a quien sea toda la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Cuando tenga la porción, entonces léalo juntamente conmigo. Dice la Biblia, el verso 15, ya lo tiene, hermanito. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hasta ahí vamos a dejar. Por favor, tome su asiento si es tan amable. La semana anterior tocábamos uno de los primeros 3 elementos que describen el miedo sobrecogedor, asociado con la apertura del 6º sello. Si habremos de desarrollar entonces 3 elementos, el primero fue la razón del temor. Hace unas semanas atrás, cuando iniciábamos la apertura del 6º sello, yo le refería que íbamos a desarrollar estos 3 elementos. Entonces hemos ya desarrollado el primero, el cual culminamos, y hoy nos compete desarrollar el segundo elemento. Pero para que usted tenga conocimiento de cuáles son esos 3 elementos, y si quiere apuntarlos de manera adelantada, es la reacción del temor. Ahora, no vamos a pasar en este segundo elemento que vamos a desarrollar, no vamos a pasar varios días, varias semanas, como lo hicimos con el primer elemento. Con este segundo vamos a ser bastante breves, o sea, solamente hoy, este día, hoy, esta noche, vamos a desarrollar este segundo elemento. Usted puede poner ahí entonces como tema en desarrollo las expresiones, la extensión del terror. Cuando hablamos de extensión, estamos hablando hasta dónde abarca su extensidad, a quiénes es que va a abarcar esa extensión del temor. Ahora que ya tiene usted su apunte o ya se lo grabó de memoria, entonces fácilmente podemos entrar ya en el desarrollo. En este versículo que acabamos de compartir, que es el versículo número 15, indica que el temor
habrá de debilitar precisamente, hermano, a cierto grupo de personas. Cuando le hablo debilitar, es acerca del miedo que ellos mismos van a sentir. Acuérdese que nadie puede tener temor si antes no hay un tipo de debilidad. O sea, si alguien siente miedo es porque su comportamiento es frágil. Todos los seres humanos somos frágiles. Y en algún momento tenemos ciertas debilidades. De hecho, todas las tenemos, todos. Y a causa de esas debilidades es que precisamente es donde nosotros podemos debilitarnos en ese sentido, y el temor se apropia de nosotros. El hecho es que al mencionar esto, hermano, este temor que habrá de abarcar, no abarca solamente un grupo de personas. Es decir, todos reconocemos que en las esferas sociales, y si hablásemos de clasificaciones, ¿verdad? Acuérdense que los hombres clasifican la sociedad entre grupos. Algunos lo dicen así, de esta manera: la clase alta, la clase media y la clase más baja. Entonces, cuando uno menciona esa clasificación, uno puede entender que la apertura de este sexto sello habrá de afectar esas áreas que tienen esa diferencia dentro de la misma sociedad: clase alta, clase media y la clase más baja. Y si va a afectar a la sociedad misma, entonces aquí en este versículo se mencionan 7 grupos de personas en donde el temor habrá de abarcar. Vamos a ver uno a uno esos 7 grupos de personas con su rol en el cual ellos se desenvuelven, su estatus en donde ellos están. Veamos el primero en el versículo número 15. No vaya a cerrar su Biblia, por favor. El primero es donde dice: y los reyes de la tierra. O sea que el temor, el miedo va a abarcar a los reyes de la tierra. Pero cuando dice reyes, ¿a qué se refiere? Se refiere a los jefes de Estado que están diseminados en todo el mundo. A eso se refiere. O sea, hay quien puede marcar una diferencia y decir: hermano, pero no en todo el mundo hay reyes. Solamente en Europa, porque en Europa todavía se mantienen reyes. Por ejemplo, en España hay reyes, en Inglaterra hay reyes. Entonces, ¿por qué se generaliza la expresión reyes cuando el temor tiene que abarcar a todas estas personas que son jefes de Estado? Se les puede llamar de otra manera. Son los que legislan, ¿verdad? Aunque no todos son reyes, pero se desenvuelven en una función de administrar un Estado. Ellos son los responsables de un Estado. O sea, abarca a los presidentes, así como nosotros lo llamamos de manera literal. Hasta los presidentes, hasta los que legislan los diferentes países. Allí habrá de abarcar el temor. Dice que aquí es muy importante el explicar esto, porque se supone, quizás en un conocimiento que nosotros tenemos, que es engañoso, lo diría yo de esa manera, porque uno muchas veces cuando juzga a las personas, cuando hace un análisis, uno
dentro de ese mismo análisis hace un evalúo. Entonces evalúa a las personas y uno dice, este y este son los que son más débiles, y por su misma debilidad, rápido el temor habrá de apropiarse de él. Y uno lo hace quizás con las personas que dentro de la misma sociedad ocupan una posición de las más bajas, de las más insignificantes, lo diría de esa manera. Entonces, en esa evaluación, en ese análisis, uno hace un análisis que no es el correcto, engañoso, a la vista de la misma persona y a la vista de los demás. Estos son los más débiles. Y quizás uno puede guiarse a través del cuerpo, de la contextura física de una persona. Este es el más débil. Y muchas veces el más flaco es el que puede demostrar fortaleza. Y el más fuerte es el que puede ser cobarde. Usted ha leído la porción lo ha leído creo que muchas veces, ¿verdad? En Primera de Samuel, lo ha leído la historia de David. Entonces ha leído cuando David enfrentó al gigante, pero antes de enfrentarlo, el que legislaba, hermanos, Israel, era Saúl. Y la misma Biblia da las características físicas de Saúl. ¿Cuál era su porte? No era una persona vaquita, era alto. Entonces, por su estatura y por el tipo de vestimenta militar, cualquiera pensaría que eso mismo le agregaría mayor valentía a él. Pero cuando aquel gigante comenzó a expresar palabras de ofensa en contra del ejército israelita, es decir, comenzó a desafiarlos, dice la Biblia que todos se llenaron de temor, de miedo. Solo vea eso, ese ejemplo. Se llenaron de pavor, se llenaron de miedo. Eso implica entonces que desde el soldado hasta el que tenía rango, hasta el rey, ahí se generaliza el temor. Todos se llenaron de temor. O sea, había debilidad en ellos. Todos se llenaron de miedo. Entonces, en nuestro juicio, ¿verdad? En nuestro juzgar, en nuestro análisis, podríamos haber dicho, los más valientes ahí, que quienes lo van a enfrentar es algún capitán de los más cholos, o si no el mismo rey. ¿Pero qué? Hasta el mismo rey tenía miedo. Y en nuestro juzgar, ¿verdad? Al ver a aquel niño de 14 años, cualquiera al verlo de manera visible, ¿verdad? Por lógica, ver su cuerpo físico, era un niño. Cuando alguien tiene 14 años es un niño. Lo hubiese pasado por alto. En su análisis hubiese dicho, ese cipote desnutrido no hace nada. ¿Qué va a andar enfrentando? Ese no hace nada. Pero ese niño, quizás que no mostraba corpulencia en su cuerpo, porque era un niño, ya había derrotado a un oso y había derrotado a un león. Pero mire, el más débil físicamente fue el que enfrentó al gigante y lo derrotó, hermano. Lo derrotó. Entonces aquí he presentado este ejemplo porque muchas veces en nuestro análisis así somos. Analizamos, pero analizamos de manera incorrecta, ¿verdad? Y bajo nuestro propio criterio decimos, este es más fuerte, este es el más débil. Entonces, bajo ese mismo análisis, cualquiera puede pensar, al ver a los que legislan los países, los presidentes, los reyes,
que piensan que son las personas más fuertes. Decía alguien en uno de sus escritos, probablemente lo que haga fuerte a una persona que esté en la cúspide, esté en una posición de exaltación, lo que lo haga ser valiente son las personas que lo rodean. Porque este tipo de personas no andan solos. Ellos tienen sus propios guardaespaldas. Sería quizás poquito decir, ¿verdad? Uno. He sabido, hermano, que hay presidentes que cargan hasta 6, 7 guardaespaldas. Salario para 7 guardaespaldas. Lo he sabido, le digo, de manera personal, ¿verdad? Entonces, probablemente eso los hace verse a ellos intocables. El tipo de camioneta que utilizan, blindada, puede cargar un smoking igual que pero es sabido también, ¿verdad?, que ese tipo de smoking que cargan algunos legisladores, a simple vista se puede ver como cualquier smoking, como cualquier saco, pero son sacos blindados. O sea, ellos no llevan chaleco antibalas, sacos blindados. O algunos utilizan algunas chumpas, ¿verdad? Cualquiera puede pensar que es para el frío y es algo blindado. Probablemente eso los haga, repito la frase, verse intocables. Aquí en ese tiempo no le va a valer sus guardaespaldas. Estoy hablando en el tiempo de la gran tribulación, hermano. A estos que legislan, presidentes, reyes, no les va a valer sus vehículos blindados. Porque el miedo se apropiará de ellos. Increíble, ¿verdad? Porque hasta ahí va a abarcar la extensidad, la extensión del miedo. ¿Será verdad eso? Bueno, si la historia misma habla que Dios hizo temblar reyes, ahí tiene usted el ejemplo de Belsasar. Y esto es que solamente vio el dedo de Dios en el encalado de la pared. Solo el dedo de Dios. Y se le fue la borrachera. ¿Qué no sería entonces presenciar los juicios que sobrevendrán a este planeta? Hermano, si a Belsasar le temblaron las rodillas y palideció, cambió de color, ¿qué no será en esta época? Entonces aquellos que nosotros juzgamos como los valientes por tener personas que lo rodean con armas, ahí habrán de demostrar su debilidad. Esa es entonces la primera categoría, o el primer grupo, lo diríamos de esa manera. Veamos entonces qué más abarca este temor, porque va a abarcar, lo dije al principio, todas las clases de la misma sociedad. Todas las clases, sin hacer acepción alguna de ellas. Dice el verso 15, aparte de los reyes y los grandes. Qué tremendo. Vamos por categorías ahorita. Los grandes. La frase para grande en el griego es aquella palabra que se escribe así y se pronuncia así: Megistanes.
Y la palabra megistanes es grande. Pero ¿quiénes son estos grandes? Son los funcionarios de alto rango en un gobierno. Esos son los grandes. Esos grandes están de la mano con los reyes y los presidentes. Esa es la palabra megistanes, funcionarios de alto rango. Si yo le preguntara a usted quiénes son los funcionarios de alto rango en nuestro país, fácilmente usted me lo diría: los diputados. Esos son los funcionarios, los padrastros de la patria. Perdón, los padres de la patria. También ahí usted puede observarlo de manera personal, ¿verdad? No andan solos. Sus vehículos son muy diferentes. Las personas que lo rodean los andan cuidando. Y parecen intocables. Y parecen que no tienen esa debilidad para sentir temor. Pero hasta allí, a esa otra categoría que es la segunda, abarcará el miedo. Estamos hablando miedo. Levántenme la mano cuántos alguna vez han sentido miedo. Si no, no es de aquí, de este planeta usted. Es de Júpiter. Terrible cuando uno entra en miedo, en pánico. El miedo puede hacer que la persona, hermano, sucumba a una condición en la cual se encierre y por el mismo miedo no salga. Como decía alguien, el miedo puede matar a cualquiera. Te daña, te enferma. Tiene que ir viendo usted esto, que agregado a lo que ya hemos visto en la apertura del sexto sello, los juicios, las islas son removidas, los meteoritos cayendo, los asteroides del cielo cayendo hacia la tierra, los astros cambiando de color, el cielo enrollándose como un pergamino. ¡Ay! Todo esto es lo que infunde el temor. O sea, nadie que vea estas cosas se quedará en pie, así tranquilo. Dice, sí, está bien, eso es normal, eso es natural, dicen hoy en día. Yo creo que usted sintió el telúrico de 6. Ahí me corrige después, 6.9 creo que fue, en escala de Richter en Guatemala. ¿Sabe qué volvieron a decir en nuestro país? Que es normal que se haya sentido en todo El Salvador, porque al fin y al cabo nuestro país está expuesto a ese tipo de problemas, de telúricos, y comienzan a explicarlo en base a lo que ellos tienen como conocimiento. Y la gente tranquila cuando los oye, ya estuvo, sí, tranquilo. Pero hay otra gente que no está tranquila. Es como los análisis que se están haciendo en el volcán de San Salvador. Los mismos encargados, los vulcanólogos, ya fueron a ver que probablemente se está en ese clima, que se pueda volver a resurgir una erupción más en ese volcán. Ahorita está pasivo, pero lo pasivo es a lo que más temor se le tiene que tener. Entonces cualquiera diría, no, yo una cosita así no me hace temblar. Pero esos juicios que estos tipos están viendo, a cualquiera se le bajan los pantalones, hermano. Porque esto no es poca cosa. Caer meteoritos como cae el agua, la lluvia del cielo, eso no es de cualquiera. Con que puso a temblar ese meteorito que recientemente cayó en Rusia, en plena luz del día, no fue de noche, los agarró de día
a los niños en las escuelas, a las personas trabajando en sus negocios. Hasta se cortó la energía eléctrica, los puso a temblar. Hubieron personas heridas, edificios destruidos. Un solo meteorito. ¿Qué no será una lluvia de meteoritos? Entonces ese miedo va a abarcar, como dice acá, la segunda categoría, los grandes, los funcionarios de alto rango en el gobierno. ¿Y a quiénes más abarca aquí, según el texto 15? Dice, aparte de los grandes, los ricos. Vaya contando esas categorías, son 7. ¿A quiénes abarca? A los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Son los que controlan y amasan el comercio y los negocios. Aquí yo sé que usted como salvadoreño conoce quiénes son los que amasan las riquezas en nuestro país. Eso ni de andar preguntando, todos sabemos. Aquí hay que tres que 4 familias que amasan toda la riqueza en El Salvador. ¿Qué no diríamos en otro país como Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Quiénes no han oído hablar de los Rockefeller? ¿Verdad? Amasan la riqueza estadounidense, ¿verdad? Y que son parte de los Illuminatis. Un día vamos a tener un estudio de eso, hermano. Entonces hay personas muy reconocidas. Son los propios que amasan las riquezas de cada país. ¿Quién no conoce en México a un Carlos Slim? Dueño del Canal 12, dueño del Canal 21, bueno, Megavisión. Dueño de algunas telefónicas en nuestro país. Inversionista en los Estados Unidos. ¿Quién no conoce a los magnates? ¿Verdad? Usted puede chequearlo en la computadora, en el internet, ahí le van a aparecer. Los ricazos, los árabes saudis, millonarios, multimillonarios. Entonces, hermano, este temor de los juicios de Dios va a abarcar hasta los ricos. Sí, hasta estos que controlan el comercio. El dinero no puede hacer nada cuando Dios derrama sus juicios. Ahí no hay tales. Pago para que no me caiga ningún meteorito. Usted sabe lo que están haciendo ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Eso es innegable. La gente en algunos estados ya se está preparando para el Armagedón. Pero más que prepararse para Armagedón, algunos están comprando esos búnker metálicos. El más barato cuesta ahí por los $25,000. Los más caros andan por $160,000. Si alguien quiere un búnker pequeño donde le quepa un camarote, una cocina, un servicio, lo haya. Lo están haciendo por cantidades. Los que los hacen se están volviendo millonarios de la noche a la mañana. Pero si alguien quiere algo más grande, cuestan millones de dólares. Gente enterrando helicópteros. Eso no es invento mío. Abra las páginas, abra el celular suyo que tiene internet, ábralo para algo bueno, hombre. No es para estar enamorando cipotas ingenuas, ni para estar chateando con el otro. Ábralo para algo bueno. Ponga allí en YouTube, Google, ahí ve. Ponga allí helicópteros que están enterrando en búnker. Ahí lo vaya a hallar. ¿Quiénes están enterrando tanques? Almacenando agua. Pero ¿quiénes son los que pueden comprar eso? Los ricos. Un pobre no puede hacerlo, que apenas allá alguien en los Estados Unidos apenas puede pagar los biles. Que va a andar comprando un búnker. Y si habláramos de aquí en El Salvador, en Centroamérica, ¿quién puede comprar un búnker de millones? Los ricos pueden hacerlo. Pero nosotros, ¿por qué carajo vamos a comprar búnker? Si ya tenemos un búnker que murió por nosotros en la cruz del Calvario, llamado Jesucristo. No necesitamos eso, diga gloria a Dios pues. ¿Verdad? Que no necesitamos eso. Nuestro escape
no es meternos debajo de la tierra. Nuestro escape seremos levantados hacia el cielo. No será meternos o meter un tanque con un montón de armamentos y agua. Allá donde vamos a ir no nos va a faltar nada. Ya me imagino, yo aquí me lo tengo en la mente. ¿Cómo van a temblar los ricos en esa época? Su riqueza de nada les va a servir ante los juicios que ellos estén viendo. Eso sería entonces otra categoría más. Sigamos leyendo el verso 15. ¿Qué dice ahí? Vaya contando. Los reyes de la tierra 1, los grandes 2, los ricos 3. Y ahora aquí dice los capitanes. ¿Quiénes son estos capitanes? Son los líderes militares de cada país. Los estrategas militares. Y aquí vuelvo yo a enfatizar esto. ¿Se recuerdan ustedes al tipo que era militar y le encomendaron el cuidado de Pablo y Silas? Les voy a presentar este ejemplo porque vamos a hablar del carácter de un militar. Porque al hablar de un militar no es hablar de cualquier persona. Una persona de abajo no tiene muchas veces carácter, un militar sí. Por la escuela, cómo lo han entrenado, le forman un carácter. Si él era un cobarde, lo hacen a alguien que no sea un cobarde. Si él era una persona bromista, lo hacen a alguien serio. De miedoso, lo hacen a alguien que sea valiente. No le queda de otra. Le encomendaron a Pablo y a Silas. Y cuando vino aquel telúrico que Dios produjo, entonces las puertas de la celda interior se abrieron y de la externa también se abrió. Se cayeron las lámparas que habían, las antorchas que habían ahí. Ya no hubo iluminación. Habían más presos. Se soltaron ese instrumento que servía para torturar. Donde Pablo estaba, aquel cepo. Fueron sueltos. Las cadenas se reventaron. Y el hombre cuando vio aquello todo oscuro, mire, el militar con carácter, hermano. Y máximo, si era parte de la guardia romana, esos no eran cualquiera. Hablar de la guardia romana no era cualquiera. Entonces viene el tipo cuando ve que los presos habían salido. ¿Qué quiso hacerse? Matarse, suicidarse. ¿Por qué? Porque él conocía las leyes romanas, que si alguien dejaba salir un preso, pagaba con su propia vida. ¿Y qué le pasó a este tipo? Estaba temblando, hermano. Y de repente dijo: señores, bueno, a matarse iba cuando Pablo le dice: no te hagas daño. Y ahí es donde él dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estamos hablando de un militar. Y Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un militar. Por aquellos, ¿verdad?, que analizamos, los militares sí tienen carácter. Pero así como tienen carácter, tienen debilidad, hermano. Porque ante los juicios que vienen, hasta ellos, los que están arriba, los capitanes, los que son líderes militares, temblarán. Hasta ellos abarcará esta cuarta categoría, el miedo. Imagínese ver un capitán temblando. A alguien le diría: pero yo jamás he visto. Bueno, en la época de la guerra se vio eso. Hay capitanes que mandaban adelante los soldados cuando iban adelante, porque hay quienes estudian. Una cosa es que alguien estudie para ser militar, otra cosa es que alguien se forme en el campo. Cuando alguien estudiaba ahí, no le gustaba irse lo recio, empujaba. Por ahí hay varias anécdotas que se cuentan acerca de este tipo de personas que estudian y no les gusta ir adelante, sino que les gusta mandar. Llegaba un momento en que los confrontaban ellos mismos.
Usted es mi capitán, usted es mi teniente, tiene que caminar adelante, no sea cobarde. Porque a la hora de las balas, cualquiera dice, abuela, o tira el fusil y huye. Aquí no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de los juicios de Dios. Si las balas hacen temblar a una persona, ¿qué no serán los juicios? Que es más severo. Hasta los capitanes se les van a caer los pantalones. Será algo terrible. Aquí más abarca el verso 15. Dice los poderosos. Repita la frase conmigo, los poderosos. No les oigo, hermano, tienen frío ustedes. Repítalo una y otra vez, los poderosos. ¿Quiénes son estos que la misma escritura llama los poderosos? Pudiera ser los que no tienen, bueno, los que, así lo voy a decir de esta manera, los que tienen mayor influencia, ¿verdad?, en el mundo. Los que algunos llaman los de la propia élite, sería otra expresión, la élite de la sociedad humana. Por eso es que decía un escritor, irónicamente, estas son las mismas personas que hicieron caso omiso de las advertencias del eminente juicio de Dios y persiguieron a los que los proclamaban. Pues estos van a temblar también, los poderosos. Allí no les valdrá de nada sus influencias, los amigos que estuvieron a su alrededor, aunque hayan estado de la mano con los presidentes, con los funcionarios, con los militares. Aquí no hay tales, hermano. Llegó el juicio de Dios, señores, y estos tipos van a temblar. Temblarán, hermano, en las canillas, temblarán. Y agrega más el verso 15, dice, aparte de los poderosos, dice aquí, los más bajos, ¿quiénes son? En esa categoría, dice el verso 15, y todo siervo. Y allí agrego, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Todo siervo y todo libre. O sea que las personas en esta categoría de la sociedad, de la clase más baja, también temblarán. Increíble, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a abarcar este temor que ya pronto viene a este planeta? La extensidad o la extensión de este miedo. Quizás cuando nunca se había dado sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Hay gente que siente temores pequeños. Por eso es que me gustó ampliar desde el inicio. Di una introducción acerca de la razón del temor, usted se recordará. Personas que sienten temor a una culebra, temor a una rata, temor a una araña, temor a las alturas, temor al marido, temor a la suegra. Levanten la mano, ¿cuántos tienen suegras aquí? ¿Cuántos le tiemblan a la suegra? Cosas tan triviales y sencillas que decimos, ¿verdad? Hay quienes le sienten temor a un perro, a un gato. Hay gente que le tiene miedo a los gatos, a las culebras, a los gusanos, a la esposa. Que tenga oídos para ir que escuche. Pero ¿qué no será en esta época? ¿Verdad? Será algo terrible, hermano. Por eso es que vale la pena permitirle a Cristo que legisle nuestra vida. Cuando Él legisla nuestra vida, la Biblia dice en Juan, el amor de Dios quita todo temor, sustituye todo temor.
de esto que estamos hablando, nada que ver con nosotros. Nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos salvos. Salvos del infierno y salvos de la ira venidera. ¿No se alegran ustedes? ¿Ah? Ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué tengo que aceptar a Cristo? ¿Por qué tengo que recibir el Evangelio? No te queda otra. El recibir a Cristo, el recibir el Evangelio es: Él quiere librarte de la ira, quiere librarte de la condenación eterna en el infierno primero, y de la ira venidera. Si una persona dice no, no quiero nada, entonces dice un predicador, ¿verdad? Me gusta verlo: si no quieres y no aceptas que Cristo pagó por ti en la cruz, entonces tú vas a pagar en el infierno por ti mismo. Y de ahí nadie te saca. Pero qué galán, ¿verdad? Que alguien diría: me voy a morir ya, y cuando me muera, ahí voy a descansar. No, hombre, hermano. Si después de esta vida hay otra. Y si alguien aquí se comportó reacio al Evangelio, fue reacio al Evangelio, a las enseñanzas del Evangelio, no le queda otra cosa. Ahí está su recompensa, el lago de fuego. Por eso vale la pena reflexionar, y si en algo andamos mal en vida, ¿verdad?, buscar a Dios y pedirle perdón. Porque en vida es cuando Dios concede las oportunidades. Interésese, hermano, usted a diario interésese. Vivamos en el temor de Dios. Temor de no querer fallarle y sentir amor por Él, por lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y vivamos en fidelidad para Dios. Y no se prepare, sino ya tiene que estar preparado. Usted no tiene que decir: pues me voy a preparar. No, ya tiene que estar preparado. Y el que no está preparado, entonces ríndale su vida a Cristo, que ese es el medio, para que cuando esto venga, usted tenga la plena seguridad y diga: nada que ver conmigo, yo no voy a estar en eso. Los siervos, los libres van a temblar, los más bajos, pero yo no voy a estar allí. Yo no me voy a quedar en esta tierra. Tengo la plena seguridad que yo voy a estar en la boda del Cordero, en el tribunal de Cristo. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Tiene usted esa seguridad? Pónganse de pie los que tienen esa seguridad. Quiero verlos. Porque entre ustedes hay quienes no están seguros. Todavía andan preguntando: si me muero, ¿voy a ir al cielo? Si el arrebatamiento de la iglesia se da, ¿cree que el Señor me levanta? Todavía pregunta. Es porque hay algo que causa duda. ¿Qué es lo que causa duda en la vida de una persona? Su vida licenciosa, la cual lleva en el pecado. ¿Qué es lo que causa duda en la vida de una persona? Cuando no se ha entregado, cuando no es fiel, cuando no tiene sometimiento, hay duda. Levánteme una de sus manos hacia arriba, hacia el cielo, hermanito. Levánteme una de sus manos. Hay una alabanza que dice: no tengas miedo, Él volverá. Allá en las nubes dice esa alabanza, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Mantenga una de sus manos hacia arriba. Oscar Medina la canta, esa alabanza, y vamos a entonarla con los que estamos aquí hoy. Levánteme una de sus manos hacia arriba, así. Levante su manita hacia arriba, hermanito. No tengas miedo, así lo dice. Entonces nosotros no tenemos miedo, al contrario, aguardamos la esperanza gloriosa del Hijo de Dios que aparezca en las nubes. Levante sus manitas hacia arriba. Alábele en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios todopoderoso.
Él ha prometido que volvería por nosotros. A Él sea toda la gloria, todo el poder, toda la honra por los siglos de los siglos. Cuando Él vuelva, quiero estar preparado. Levante una de sus manos al principio, hermano. Para volar. No se pone distorsionado al principio. Hacia el cielo con Él. Levante una de sus manos hacia arriba. Sí, Él volverá. Póngalo desde el comienzo, por favor. Esa es otra alabanza. Vamos a entonarla mejor nosotros de manera verbal. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá, dígalo conmigo. Él prometió, óigalo, al levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, dice. No pierdas tu fe. Jamás, por nada del mundo. El tiempo es corto ya. El tiempo es corto, acuérdese de eso. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá. Entónela con el hermano. Allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Aleluya. Esa es la esperanza del cristiano. La expresión que aparece y no tengas miedo. No tengas miedo. No debemos de vivir una vida llena de incertidumbre. Al contrario, tenemos que sentir alegría. Tenemos que tener gozo, paz, tranquilidad de espíritu en nuestro ser. Yo quiero hacer dos invitaciones, pero antes de hacer esas dos invitaciones, quiero que levante una de sus manos. Si alguien no está preparado, prepárese ya. Ya tiene que estar. No, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado. No, ya. Repitan conmigo esta oración. Los que necesitan reconciliarse o darle por primera vez su vida a Cristo en esta noche. Abre tus labios y repite conmigo esta frase: Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón, Señor. Y ahora te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que eres Dios. Creo que tomaste mi lugar en la cruz. Creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, por salvarme, por darme vida eterna. Padre, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bajen todos sus manos, por favor.
Le voy a pedir a todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo, que me levanten su mano, así en alto. El levantar la mano es una señal que usted repitió la oración conmigo. Si hay alguien que en esta noche repitió la oración conmigo, levánteme su mano. Levánteme su mano. ¿Hay alguna persona en esta noche? No hizo la oración, pero usted sabe cómo está viviendo. Usted tiene que tener asegurado que lo que viene no es para usted, hermanito. Es para todos aquellos que son profesantes, los que no asumen una responsabilidad seria, los cristianos que no se han comprometido con Dios. Si hubiera alguien que necesite reconciliarse, le voy a pedir que salga de su asiento. Salga de su asiento. Vamos a hacer una oración por las personas que necesitan reconciliarse hoy. ¿Habrá alguien en esta noche? Solo salga, pida permiso. ¿Habrá alguien en esta noche? En las tinieblas suyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para